empezar lo que es cálculo vectorial. Estos 5 temas es lo que se va a evaluar en la tercera actividad virtual, junto con el tema que aquí se me olvidó poner el índice, que sí está en el contenido, nada más que no puse en el índice, el tema del potencial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo sí acomodo un poquito diferente lo que es el documento respecto a lo que hace Sergio, por cómo me gusta estudiarlo. Entonces, vamos a hablar primeramente de una parte algebraica teórica. ¿Qué es un campo escalar? Por ejemplo, es una función definida de R a la n, que ya vamos a ver qué es R a la n, a R. El n puede ser cualquier número natural. Recuerda que los números naturales son los que usted y yo aprendimos a contar, pero generalmente vamos a hablar de n a la 2 y n a la 3. N igual a 3 y n igual a 2, perdón. ¿Qué es una función escalar? Una función escalar, una función, por ejemplo, si n es igual a 2, de R a la 2, ¿de qué estamos hablando aquí? De dos variables. Lo que asigna es un criterio de dos variables. Bueno, asigna un criterio de dos variables. ¿Pero por qué se llama escalar? Porque si yo le doy valores a ese x y a ese y cualesquiera, siempre y cuando la función no se indefina, yo voy a tener un resultado que sea un número real. Y en la parte vectorial, porque esto es cálculo vectorial, todo número real suelto le llamamos escalar. La misma cuestión con R a la 3, nada más que ahora son 3 variables, asigna un criterio de 3 variables. El criterio no es que usted tenga que pegarle una adivinanza, simplemente va a estar dado, pero lo importante es que cuando hablemos de R a la 2, vamos a hablar de 2 variables y cuando es R a la 3 hablamos de 3 variables. Sí existe de 4, de 5 variables, pero ya son conocimientos más abstractos que realmente uno como ingeniero, ustedes como ingenieros no terminan usando porque no tienen una aplicación tan directa. Ahí la función puede ser la que sea, puede ser siempre y cuando aquí sea de 2 variables y aquí sea de 3 variables. Repito, ¿qué quiere decir un campo escalar? Es una función que presenta 2 o 3 variables y su respectiva imagen, que recuerde que la imagen es, al darle un valor a x y a y, se obtiene un escalar. Un escalar es lo mismo que decir un número real. Ahora, tenemos lo que es un campo vectorial. Un campo vectorial ya es algo más complejo, porque vamos a hablar, véalo aquí, esto va a ir de una función de 2 o 3 variables a un número real. El campo vectorial, vea que va R a la n a R a la n. Eso sí, si aquí es 2, aquí es 2. No tiene sentido que aquí sea 2 y aquí sea 3 o viceversa. Tienen que ser iguales. No existe diferente. Siempre con n igual a 2 y n igual a 3. Por cierto, aquí antes de empezar, voy a poner esta anotación por si ustedes no saben escritura de vectores, los que son vectores unitarios. Entonces, voy a escribir la notación de vectores unitarios por si ustedes no saben qué son vectores unitarios. Vectores unitarios, que eso sí lo mencioné un poquito cuando vimos la primera parte de derivada direccional, pero vamos a ver. O vectores canónicos, también llamados. Antes de explicar eso, el vector canónico en R a la 2, o sea, cuando estamos hablando de dos variables, es el vector IJ, que se puede escribir así, 1,0 por I más 0,1 por J. Eso es un vector canónico en R a la 2. En R a la 3, no es nada del otro mundo, nada más métale una variable más. Sería IJK y sería 1,0,0 el I más 0,1,0 para el J más 0,0,1 para el K. Los unos o los vectores que tienen un 1, estos que estoy sombreando, se llaman vectores unitarios. Entonces,
o canónicos, como quieran decirles, nada más va a depender de si estamos hablando en 2 o en 3 variables. Entonces, cuando estamos hablando en 2 variables, o sea, cuando voy de R a la 2 a R a la 2, ya sigue siendo una función, pero se llama una función vectorial. Aquí vea, por ejemplo, tenemos la función vectorial xy más yj, que si lo escribimos en forma de par ordenado, la entrada en x es lo que venga multiplicado por y, no necesariamente x. Ahí puse x porque yo quise. Y la entrada en y es la expresión que venga multiplicando al vector j, que recuerden que son los vectores unitarios, canónicos, como quiera decirle, que no necesariamente tiene que ver con y, puede ser cualquier expresión. Por ejemplo, vean uno en R a la 3. R a la 3, de R a la 3, ahora son 3 variables. Ahí viene acomodado con los vectores canónicos. Este es el del i, que sería la entrada en x. Este sería la expresión con j, que sería la entrada en y. Y vea que ya empiezo a combinar cosas. Y este sería la k, que sería la entrada en z, que vea que en este caso no tiene ningún número. Simplemente no tiene ninguna letra. Simplemente tiene un número ahí cualquiera. Obviamente usted no va a tener que pegar una adivinanza, simplemente basarse en esto. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia de un campo escalar a un campo vectorial? Si yo le doy valores a x y a y, en un campo vectorial, lo que voy a obtener es un vector. Obviamente que depende de los valores que tengamos para x y para y. Entonces, eso va a ser dependiendo de la expresión. Pero ahí vamos a ir a tener en consideración. Entonces, campo vectorial, el campo escalar, a una función de 2 variables o de 3 variables, si uno le asigna un valor a x y a y, en el caso de 2 variables, y x, y, z, en el caso de 3 variables, lo que voy a obtener es un número real, que se le llama escalar, y cuando es un campo vectorial, cuando le asigno valores a las variables, lo que voy a obtener es un vector. ¿Estamos bien por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pero como esta vara no es suficiente verlo así, hay que ver ejemplos. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, esta es lo que representa un campo vectorial. Es todo un campo vectorial. Sí, era campo. Esto es un ejemplo de un campo vectorial de R a la 2, R a la 2. Lo que hace es describir el movimiento de todos los posibles vectores que se dan dándole valores a X y a Y. Eso es un campo vectorial. Todas estas flechitas que usted ve en azul son todos los vectores que se pueden generar dándole valores a X y a Y para este campo, para esta función vectorial aquí. Ahí quedó como un circulillo, no necesariamente tiene que ser así. Y esta es una en R a la 3, que es dándole valores a X, a Y y a Z para esa función vectorial que está ahí arriba. Obviamente ya esto es en el espacio. Esto que está representado aquí es lo que usted vio ahora en Windy. Eso es parte de. Nada más que obviamente aquí está inanimado. Esto es ahí en Windy, pues, bajo la programación y toda la cuestión, pues es lo que nosotros le damos bimba a todo esto. Entonces esa es la representación. Buen momento. Esa es la representación gráfica. Nosotros no vamos a hacer nada gráfico, no se preocupen. Ahora sí, perdón. Profe, una pregunta. ¿Una normalización puedes contar como un ejemplo de un campo vectorial? Pregunto. Es que normalización es un proceso. Sí, No. pero es un proceso para que un vector sea normal. Entonces, ¿no cuenta? Pregunto, porque... Es que es una operación, no estamos hablando de una función, es una operación. Recuerden que la normalización era para que una función fuera, ¿cómo se llama? La convirtiéramos en un vector normal. Un vector unitario, perdón. Ok, ya entendí entonces la diferencia. Ok, sí. Gracias, profe. Ok. Vamos a ver algunos ejemplitos de que, por ejemplo, primero campos escalares. Lo que venga aquí de primero, como desde que usted vio en intro funciones, es el dominio.
Y lo que venga aquí, que aquí está mal escrito, es el codominio. Aunque en general se habla de ámbito. Eso nosotros no nos vamos a poner en cuestiones a sacar eso, simplemente vamos a ver ahí. Ay, se me cortó aquí. Bueno, aquí se dan 3. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos ahí muy básicos de qué es un campo escalar. Entonces, ese es un campo escalar porque va de R a la 2 a los números reales. Algo tan sencillo para que vea cómo funciona un campo escalar, dele valores a X y Y, cualesquiera. Entonces tiene que acordarse que esto es X y esto es Y. Sustituye la expresión, los valores correspondientes. Y en ese caso creo que eso nos da 15. Entonces, la imagen de ese par ordenado es un número real. Esto en campos vectoriales es lo que conocemos, o en cálculo vectorial, o en vectores, mejor dicho, es lo que se conoce como un escalar. Entonces, estas funciones, usted le da valores a X y a Y, además, vea la escritura, no tiene nada que ver con vectores, lo que obtenemos es un número real, que ahorita no representa nada porque estoy nada más dándole ahí valores a X y a Y. La misma cuestión, si fuéramos en R a la 3, nada más que en R a la 3 ocupamos claramente 3 variables. 1, un medio y menos 1. Profe, ¿dónde se sacó esos valores? Son valores cualesquiera. Yo no me lo estoy dando para cualquier para ordenado que yo me, o en este caso tripleta que yo quiera darme. Sustituyo 4 por 1, menos 9 por 1 medio, más 8 por menos 1, y eso me da menos 17 medios. Que vea que sigue siendo un número real, no le hemos puesto ninguna restricción a los números. Lo importante es que lo que usted sustituya no genere ninguna expresión de las que se indefinen. Raíces negativas, con números negativos adentro, que sea un denominador igual a 0, todo eso que nosotros ya sabemos. Eso de ahí es un campo. Eso es un campo escalar. Yo le doy valores a las variables y lo que obtengo es un número real. Punto. ¿Estamos bien? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe. Profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok. Y vamos a ver lo que es un campo vectorial. La misma idea, pero claramente un poco diferente. Vamos con un campo vectorial. Por ejemplo, el de acá. Siempre los números R a la 2, R a la 2 y R a la 3, R a la 3. No puede ser uno de R a la 2 a otro de R a la 3. Por ejemplo, démonos para este campo vectorial. En campos vectoriales se acostumbra a usar letra mayúscula, por cierto, para los nombres de las funciones vectoriales. Entonces, démonos este par ordenado, que no me va a dar un par ordenado. Lo que como tal, me va a dar un vector, que lo que me va a dar es una magnitud y una dirección. Entonces sería sustituir aquí la X por 2, 2i y menos 3j. Profe, pero estaban sumando, pero yo creo que todo el mundo conoce la ley de signos. Esto vuelve a dar el mismo 2, menos 3 porque por el tipo de función que me di aquí. Pero eso ya no es ya no es un par ordenado, ya no es un escalar porque ya eso no es un número real. Eso es un vector, que es, si tuviéramos la capacidad, estaría representando haciendo una representación parecida a esta. Esta función también se puede escribir así, sobreentendiendo que la parte y tiene que ver con la coordenada en X y la Y con la J en coordenada en Y. Que ahí casualmente quedó XY no es porque siempre tenga que quedar XY, es porque así yo quise ponerlo. El resultado, aquí lo importante es que esto de acá ya no es un número real, jamás es un par ordenado, pero en términos de lo que estamos viendo es un vector que va a tener esa dirección y la magnitud se puede sacar con lo de la norma. Nosotros vimos cuando vimos derivada direccional, vimos lo que es la norma de un vector. Entonces, eso se saca con la norma, que la norma es lo que da magnitud. Y vean este ejemplo de por acá. Igual, le voy a dar valores cuáles. Ajá. Disculpe, arriba que usted utilizó
usted utilizó de 2 y menos 3, pero digamos, es que no me quedó claro que por qué es que siempre n es igual a 2 y n es igual a 3. Esto es porque vamos a hablar de dónde a dónde quiero ir, de si de funciones de 2 variables o funciones de 3 variables. Entonces, el n lo que determina es de cuántas variables va a ser las funciones, de cuántos vectores va a estar compuesto. Ok, y arriba me dice que es n igual 2 y n igual 3, entonces ahí cómo me lo están definiendo, ¿cómo hago yo para entender eso? Porque Eso de ahí. Ok. Es simple lectura porque usted no es como, tome, ahí viene, ¿no? Es esto de acá. ¿Y el n? Ahí, ¿no? Ah, ok, ya entendí, profe. Gracias. Ahí. Y aquí, bueno, R a la 3 a R a la 3. Eso es para decir de dónde a dónde va a trabajar. Entonces, aquí lo que quiere decir esto es, usted trabaja con una función vectorial de 2 variables y le tiene que dar un vector de 2 variables. Eso es lo que dice esta expresión de por acá. La de abajo, el primer conjunto lo que le dice es, usted trabaja en 3 variables y tiene que obtener un vector de 3 variables. Entonces, aquí vean esta operación de por acá. Entonces, sería esto, si usted quiere verlo, no es necesario estar haciendo esto, pero hay gente que lo acostumbra a hacer, aunque es buena idea por ciertos contenidos del curso que vamos a estar haciendo ahorita, saber que esto se puede escribir como una tripleta, donde la primera entrada es lo que esté en X, con el I, perdón. La segunda entrada, lo que esté con la J, y la tercera entrada, lo que esté con el K. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. No es necesario estar haciendo eso, pero es una buena manera de trabajarlo también, aunque sí puede llegar a ser importante. Aquí voy a usar esta para sustituir. Sería 3 menos el Z menos 7. Yo esperaría que todo el mundo sepa que esto es X, Y, Z. Lo aclaro porque a veces se les va, pero no creo que ya a estas alturas ya que estar diciendo eso. Menos 6 menos 7. Y vea que en la última entrada no tengo ninguna variable, se queda exactamente igual. Como cuando nosotros teníamos funciones constantes que se quedan igual. Obviamente resolvemos esto. Menos 4, menos 13, 4. Y esto lo de acá, el resultado es un vector que tiene esa dirección. Que tenemos que tener la capacidad de poder escribirlo de la siguiente manera. La entrada en menos 4 va a ir con el vector canónico I. La segunda entrada va a ir con el vector canónico J. Y la última entrada va a ir con el vector canónico K. Que casualmente quedó parecido acá con la parte anterior, es por cómo estaba montado, pero no es porque tenga que quedar igual. ¿Estamos bien por ahí, chicos? Una consulta. Cuando hace el despeje de los números, digamos, es que yo lo hice, pero... ¿Cuál despeje? O sea, perdón, despeje, perdón. Cuando cambia el X por el 3 y la Z por el menos 7, ahí yo, digamos, le agregué el I y la J, lo fui bajando, eso no importa. Entonces, si lo está haciendo, es hacerlo como estaba escrito aquí y aquí. Pero si lo estamos escribiendo en forma de tripleta, no se puede hacer eso. Ah, ok. Entiendo. En forma de tripleta no se escriben los vectores canónicos. Okay, si lo escribe así, sí. Pero ahí tener cuidado nada más. ¿Estamos claros por aquí, chicos? Profesor, yo quería hacer una consulta nada más. En los anteriores, en los escalares, nada más como para tener presente, es posible que en alguna, porque esas funciones en realidad son bastante simples y veo que siempre están dadas hacia R, digamos, pero es posible que haya que hacerle trabajo algebraico para determinar dominio máximo y demás. Sí, de hecho, bueno, nosotros no, en esta parte del curso no, pero sí podríamos determinar el dominio máximo, como hicimos en la primera parte del curso, para poder ver dónde hay huequitos y toda esa cuestión, ¿verdad? Dónde dejaría de haber parte escalar. Pero, digamos, nosotros para esta parte del curso no nos vamos a enfocar en esa parte. Entonces, ok, muy bien. Va por otro lado. Pero sí se Listo. puede. Ok, perfecto, por ahí. Ok,
vamos a ver algunas representaciones importantes. Eso simplemente son representaciones, punto. Vea que sigo trabajando siempre R a la 2, R a la 2 y en su debido efecto de R a la 3 a... Ya quito los cuadros feos. Aquí lo importante es entender la escritura de las funciones, porque esto va a ser muy importante para ejercicios. Entonces, si estamos trabajando de R a la 2, aquí estamos hablando de campos vectoriales. Los campos escalares cuesta mucho trabajarlos porque como dijo el compañero, por la simplicidad de lo que se trabaja en campos vectoriales, como vamos de vector a vector, es más interesante. Entiéndase bien qué es lo que es esta simbología, qué es esto de acá. Esto es que la función, sus variables van a ser una función vectorial, porque aquí ya hablamos de funciones vectoriales, que va en dos variables. Y su imagen, o su respectiva imagen en algún momento, tiene que ser un vector de dos variables. Vamos a entender que si lo escribo así, en forma de par ordenado, aunque eso sigue siendo un vector, la primera entrada tiene que ir relacionada al vector i, que si queremos verlo, no es lo más apropiado, pero uno le ayuda a entender la situación. Esto es como el x, porque al fin y al cabo sigue siendo un par ordenado. Esto de acá tiene que ir con el j, que esto viene siendo la y. Entonces, es saber que si a usted se lo están dando así, es lo mismo que se lo den así. O viceversa, que si se lo dan así, es lo mismo que tenerlo así. Porque para ciertas cosas es sumamente importante. Entonces, algo tan sencillo como eso, es importante manejarlo. Por ejemplo, si mucho aspaviento, así como estar escrito sin modificar nada, usted me podría decir quién es el m y quién es el n. Las funciones o la función involucrada. ¿Quién sería m? X, profe. M, ¿quién es? Y, Si no profe. le doy bola, Y, profe. y. sí. No, Profe. Y, nada más. La función. Vea que en ningún momento subrayé los vectores. ¿Y quién es el n? X. Menos No X. se coman el signo. Yo sé que hace hambre hasta ahora, pero no se coman los signos. Entonces, esa función de arriba, vectorial, también se puede escribir como este vector. Profe, pero está alterado el orden de un par ordenado. Suave un toque. Esto no es un par ordenado. Esto es una función vectorial. Esto sí, aquí en el orden sigue siendo X y Y. Nada más que las funciones estaban dadas de otra forma. No lo que usted usualmente ve como un par ordenado. Está dando a partir de aquí. Recuerde que la I viene siendo la parte en X y lo que venga con J viene siendo la parte en Y. Que no queda lo habitual que usted está acostumbrado, no se preocupe, no necesariamente, vea la de abajo. Vea lo que está subrayado para poder sacar esto. ¿Quién sería M? X2 más Y a la 2, no. X a la 2 más Y a la 2, pero no. Ya la 2, recuerden decirlo bien. ¿Y N? ¿Quién sería? Menos 6, profe. Menos 6. Y esa función vectorial, yo tengo la capacidad de escribirlo también como esto. El vector cuya primera entrada es X a la 2 más Y a la 2 y la segunda entrada es menos 6. Recuerde que cada uno de estos se llaman entradas, por acaso, si no se acuerdan de intro al cálculo. Entonces, hay que tener la capacidad de escribirlo de las dos formas. Y esto, repito, si yo pudiera darle valor a X y Y, es un vector que su primera entrada está determinado por X cuadrado más Y cuadrado y su segunda entrada solo por menos 6. Vea que aquí no hay ninguna Y. Y uno pensaría que debería haber una Y por ser un par ordenado. No, no necesariamente. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. En R a la 3, o sea, cuando trabajamos de 3 variables en 3 variables, la misma historia, pero con 3 variables. Entonces, el juego de colores aquí me ayuda mucho.
Esta de por acá, la M, vea que sigue relacionándose con el I. La N se sigue relacionando con el J. Nada más métale a alguien más. Pero recordando que ahora estamos en 3 variables. Que es la P, que ahora va con el vector K. Que popularmente hablando, esto tiene que ver con X, esto con Y y con esto con Z. Entonces, simplemente es ubicarse. Acá, bueno, dejemos de escribir en negro porque ya me aburrí. Tampoco en azul. Escribamos en verde. ¿Quién sería M? ¿Quién sería N? ¿Y quién sería P? En este ejemplo. M sería menos seno de Z más X. Ajá, muy bien. N sería 2y. Y P sería logaritmo natural de X por Z más Y. Exactamente. Y vea que ahí, aquí les jugué sucio. Se los di armado así y usted tiene que tener la capacidad de escribirlo así. Entonces, esta función es menos seno de Z más X. Aquí un uso de paréntesis, eso sí. Profe, ¿por qué cuadrados? Porque me dio la gana, sinceramente, porque yo quiero, pero acompañado del vector canónico Y, más 2Y por el vector J, perdón. Más toda esa cochinada, no, cochinada no, son cosas bonitas. Todo esto, pero por el vector K. Y vea que sigue siendo la misma cuestión, nada más que usted tiene que tener la capacidad de que si se lo dan así, en forma de tripleta, lo puede escribir así. Y si se lo dan así, escribirlo en forma de tripleta. Lo que hicimos acá, aquí más bien yo se los puse al revés, se los di en forma de dupla, en forma esto, y lo escribimos en forma de dupla. Siempre es tripleta con tripleta, dupla con dupla. No hay combinación de una dupla con una tripleta. Entonces no invente el agua caliente. No usen cosas que no tienen ningún sentido. ¿Estamos bien? Profe, una pregunta. Entonces, siempre que lo pongamos con comas, sería como en forma de par o tripleta ordenada. Y si Correcto. lo ponemos con los vectores, o bueno, no sé cómo se llama, con las letras, con los techitos, siempre va a ir separado por sumas y restas. Exactamente. Esos techitos es vectores canónicos. Usted lo ve en física. ¿Está llevando física? Ajá. No, ya lo llevé. Ah, bueno, sí, pero física, eso lo vi en física 1, ya no, pero sí, tiene razón, se me fue el nombre por un momento. Se me fue el nombre, lo siento. Estoy molestando. Ok, eso es importante. Eso, identificar el M, el N y en el caso de la tripleta el P, es sumamente importante para lo que siga. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver lo que es la